Bueno, buenas noches de nuevo. Muchísimas gracias por estar un jueves más aquí presentes. Este, el tema que vamos a ver hoy es cómo ser un verdadero intercesor. Para ser un verdadero intercesor, tenemos 4 requisitos eh, que hay que, no crean que es que las 4 que estamos en el ministerio tenemos todos esos requisitos, ¿verdad? Hemos empezado poquito a poco de la mano del Señor, muy llenas de Espíritu Santo y poquito a poco hemos ido logrando muchísimas cosas, unas con unos dones, otras con otros dones y carismas que el Señor se ha lucido en nuestro ministerio. Bendito sea Dios. Entonces, hace 8 días con doña Rosaura vimos que la intercesión era el meollo del asunto, ¿verdad? Es una oración o es una petición que se hace a favor del otro. El catecismo en el numeral 2647 nos enseña que la oración de intercesión consiste en pedir a favor del otro. No conoce fronteras y se extiende hasta los enemigos. Vean la belleza. Hoy vamos a ver 4 requisitos que nos llevan a ser un verdadero intercesor. Estos 4 requisitos son adoptar la mirada de Dios. El segundo sería unión con Cristo Jesús, solidaridad con la iglesia y con la humanidad. Y por último, una apertura al Espíritu Santo. Vamos a ver poquito a poco cada uno de ellos. Sí, creo que me voy a alargar un poquito con la apertura al Espíritu Santo, porque eso es increíble, es fabuloso. Vamos a iniciar cómo adoptar la mirada de Dios. Nos dice el autor que un verdadero intercesor es aquel que por medio de la fe tiene la visión para mirar al mundo a través de los ojos de Dios. Mirar al mundo a través de los ojos de Dios. Bíblicamente vamos a ver qué significa mundo. En Juan 3:16 dice, así como amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como amó Dios al mundo. Y nos dice que el intercesor tiene la visión para mirar al mundo a través de Dios. ¿Qué significa mundo? Primero, dice que el mundo que encuentra el creyente en su vida cotidiana puede ser un mundo agresor o un mundo corrupto, o bien el mundo que lo rodea y no comparte su fe. En estas 2 definiciones yo me puse a pensar y decía, qué increíble, porque ¿cuántos de nosotros nos encontramos con personas tal vez muy allegadas, pero no comparten nuestra fe? No comparten todas estas cosas hermosas, estas experiencias que nosotros vivimos. Entonces, ese mundo es el mundo de ellos, pero no es mi mundo. O el mundo que vivimos todos los días, donde es un mundo corrupto, es un mundo agresor y no es nuestro mundo. Es un hecho, y cada uno de nosotros lo sabe, que el hombre, empujado por el espíritu del mal, ha introducido siempre el mal en lo que hace. Y eso es un hecho, lo vemos desde el inicio de la creación.
Se introdujo el mal desde ese momento y sigue. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, debemos de mantenernos en guardia. Debemos de ser centinelas. ¿Y qué es un centinela? El centinela es aquel que cuida. El centinela es aquel que no duerme. Siempre está atento. ¿A qué está atento? Bueno, a que pueda llegar un enemigo, a que pueda llegar un ladrón. Ese es el centinela. Y si lo vemos tal vez en un mundo tipo película Hollywood, podemos ver edificios o castillos donde está resguardado por centinelas. Y esos centinelas tienen que estar siempre alertas, no pueden dormirse. Deben de estar siempre mirando, deben de estar siempre observando. Entonces, el cristiano no puede amar al mundo entregándose a él. Vean que ya hablé de ese mundo, el mundo corrupto, el mundo agresor, el mundo que no comparte nuestra fe. Ese mundo, el cristiano no puede entregarse a él. ¿Cómo, a cuál mundo se va a entregar entonces nosotros que somos cristianos? Pues tenemos que amar al mundo tal como Dios lo ama. Y esto es difícil. Esto tenemos que estar muy atentos, amar al mundo como Dios lo ama. ¿Y cómo ama Dios al mundo? Lo ama salvándolo, lo ama corrigiéndolo. Entonces, nosotros como intercesores tenemos que esforzarnos por amar al mundo como lo ama Dios, tratar de corregirlo, tratar de salvarlo. Y el Señor ha apostado guardianes sobre todo el mundo, sobre cada país, sobre cada lugar. El Señor ha apostado esos guardianes. ¿Y quiénes son esos guardianes? Esos guardianes somos nosotros, los intercesores. Doña Rosaura les hablaba la vez pasada sobre la visita de Cyril John, que les hablaba a ustedes que él veía algo en Cartago, que había que orar, para que no llegara pues a tomar eso, lo que él estaba viendo en ese momento. Ahí en Cartago hay muchos guardianes. ¿Qué ha pasado con esos guardianes, con esos intercesores? ¿Rezaron o no rezaron? ¿Pidieron para que esa nebulosa, lo que él veía, no se llevara a cabo? Bueno, cada quien dirá si sí, si no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no rezamos lo suficiente, porque podemos rezar, pero si no rezamos lo suficiente, ¿qué pasa? El ladrón entra, el guardián se duerme. A nivel mundial, acabo de poner el ejemplo, digamos, ese que doña Rosaura lo usó la vez pasada, pero a nivel mundial, ¿qué está pasando? Violencia, las leyes del aborto, de la eutanasia, la ideología de género, el crimen, el narcotráfico. ¿Y a dónde están esos guardianes que el Señor ha puesto alrededor del mundo? Decía alguien por ahí que en Estados Unidos, desde que las clases de religión y se quitó a Dios de las escuelas, las clases de religión desaparecieron y se quitó a Dios de las escuelas, empezó la debacle en Estados Unidos. Un país tan grande, pero ¿qué ha pasado aquí en nuestro país?
parecido, porque quitaron a Dios de las aulas. Empezaron los colegios privados diciendo, vamos a dar ética, ya no se va a dar religión. Y de ahí hemos venido para atrás. Un país tan hermoso, con una bendición enorme con solo tener a la Virgen de los Ángeles. Es una gran bendición, pero no estamos rezando por este país. Y vean cómo estamos. Cada día ya, o sea, es tristísimo escuchar noticias. Por lo tanto, ¿cómo vamos a trabajar? Digo yo, voy a usar la palabra trabajar, los intercesores. Si tenemos que ver al mundo con la mirada de Dios. El intercesor no va a buscar culpables. El intercesor no va a decir, fulanito es bueno, fulanito es malo. ¿Qué va a hacer el intercesor? El intercesor va a buscar remedios, va a buscar medicina. ¿Y cuál será esa medicina que los intercesores tenemos que buscar? Esa medicina es la misericordia de Dios. Y es la misericordia de Dios para todos. No es la misericordia de Dios para los de la escuela de Dabar, porque digamos que en Dabar vemos, estudiamos mucho la palabra, se ora. La misericordia de Dios es para todos. El intercesor no puede despreciar a nadie, porque al adoptar la mirada de Dios, vemos a esas personas como hijos o hijas de Dios. No vamos a orar por el fulanito, pero no vamos a orar por el sutanito. Por ejemplo, y es duro el ejemplo que voy a poner, el violador y la víctima. Vamos a orar por la víctima, nada más. El intercesor no puede hacer eso. Si estamos viendo, tomando la mirada de Dios, el intercesor va a orar por la víctima y por el violador. Por más que a veces digamos, uy, qué difícil, sí, hay casos en que son difíciles, pero nosotros tenemos que ver a esas dos personas como hijos de Dios. No podemos decir a este sí, a este no, porque al abrirnos al Espíritu Santo se acepta de un solo golpe. Así, si nos abrimos al Espíritu Santo, tenemos que aceptar de un solo golpe el amor de Dios para esas personas. Dios ama a todos y esa es su misericordia. Y viendo con San Francisco de Asís, los intercesores tenemos la misma misión que el Señor le dio a San Francisco de Asís. El Señor le dijo a Francisco, reconstruye mi iglesia, ve y reconstruye mi nación. Nosotros tenemos que ayudar a reconstruir no solo la iglesia, sino todo nuestro entorno y el mundo. Porque tampoco vamos a orar solo por Costa Rica. O si yo vivo en Heredia, voy a orar solo por la provincia de Heredia con sus cantones. No, tengo que orar por el mundo, porque tengo que ver el mundo con los ojos de Dios. Santiago 2:13 nos dice, habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso.
mientras que la misericordia no tiene miedo al juicio. Palabra de Dios. ¿Qué nos dice este versículo? Habrá juicio sin misericordia para quien no ha sido misericordioso. Pero la misericordia no le tiene miedo al juicio. ¿Qué nos dice? Si yo, Carmen, he sido misericordiosa, entonces yo no debo temer al juicio. Pero ¿qué pasa si yo no he sido misericordiosa? Voy a tener juicio. Va a haber un juicio. Entonces vean cómo el ver al mundo con los ojos de Dios es tan hermoso que nosotros no podemos hacer diferencias. No podemos hacer diferencias. No podemos rechazar a nadie, porque todos somos hijos de Dios y Dios tiene misericordia con todos y cada uno de nosotros. El segundo requisito dice unión con Cristo Jesús. El intercesor debe de estar unido con Cristo Jesús. Vamos a leer una cita que es 1 Timoteo 2:5. Nos dice, voy a leerla desde el inicio, desde el versículo 1. Dice, ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los humanos, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean cómo Pablo aquí le pide a Timoteo de que tiene que orar por reyes, orar por todos los constituidos en autoridad. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo, Jesús, el principal intercesor. Entonces, en esta cita, vamos a ver primero como que el único intercesor, mediador y sacerdote de la nueva alianza es Jesús. Ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque fue Jesús quien murió y resucitó por nosotros. Jesús es mediador en su cualidad de hombre que le permite ser salvador de todos. Al ser él ese intercesor, ese mediador entre Dios y los hombres, le permite salvarnos a todos. En Romanos 8:34 dice, ¿quién los condenará? ¿Acaso será Cristo el que murió y más aún resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Qué belleza! Jesús está junto al Padre desde que resucitó. Está junto al Padre. ¿Y qué hace? Intercede por cada uno de nosotros. En esta cita vemos cómo Jesús es nuestro abogado y es el único que nos puede salvar.
siempre va a estar con nosotros. Siempre va a estar junto al Padre intercediendo por cada uno de nosotros. En Hebreos 7:24 dice, Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Quiere decir que Jesús es el sacerdote eterno y como sacerdote intercede. Es el abogado, es el que está a la derecha del Padre, siempre vigilando e intercediendo. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Y así la promesa se cumple en los que Dios llama a la herencia eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué belleza de cita. Él dice, se cumple la promesa en los que Dios llama a la herencia eterna. Jesús se ofreció a sí mismo a Dios. Él se ofreció a Dios y se ofreció como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, por tu pecado, por mi pecado, por los pecados del mundo entero. Se ofreció en un sacrificio perfecto. Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. La sangre de Jesús purifica y clama a Dios con más fuerza que la sangre de Abel. Aquí Jesús es la máxima y perfecta expresión del plan de Dios. El plan que Dios tenía para toda la humanidad. Él se donó, Él se dio, llegó a la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Como bautizados, que cada uno de nosotros somos, estamos incorporados a Cristo y estamos revestidos de Cristo. Vaticano II nos dice, los bautizados son consagrados por la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda acción del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales. Todos los bautizados somos consagrados por la unción del Espíritu Santo y somos casa espiritual, somos sacerdocio santo. Entonces, vamos a ver, tenemos el sacerdocio común de los fieles cuando nos bautizan por medio del Espíritu Santo. El sacerdocio común de los fieles que le corresponde, como lo acabo de decir, al pueblo bautizado. Pero a la vez está el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial es el que tiene la potestad para, el sacerdocio ministerial tiene la potestad, sí, para dirigir y para formar al pueblo de Dios. Ahí es donde tenemos a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al papa. Ese es el sacerdocio ministerial. Y nosotros es un sacerdocio común a los fieles. Porque el sacerdocio ministerial, además de formar y dirigir al pueblo, efectúa
actúa el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo. Lo vemos todos los días cuando vamos a la Eucaristía. Cada día el intercesor debe de empeñarse en unirse más a Cristo, en unirse más con Cristo más bien, tener esa unión con Cristo Jesús. Y ustedes tal vez se están preguntando y van a decir, pero Carmen, ¿cómo nos vamos a unir nosotros con Cristo? Como me dijo una vez a mí el nieto, ¿verdad? Que yo le dije que tenía que ir a ver a Jesús y me dijo, ¿y cómo voy a ir a ver a Jesús? Si Jesús está en el cielo, no va a bajar a venir a verme a mí, ¿verdad? Qué difícil. Un chiquito de 4 años tenía, yo creo en eso, empezar a explicar. Entonces ustedes hoy me pueden decir, pero ¿cómo nos vamos nosotros a unir? ¿Cómo hacemos para unirnos con Cristo? Pues bien, cada día nosotros podemos unirnos más con Cristo. Tenemos los sacramentos. Por medio de los sacramentos, nosotros nos unimos con Cristo. Cuando nos confesamos, tenemos el sacramento donde nos limpian de todos los pecados. Cuando recibimos la comunión, es una unión perfecta con Cristo. Es hacernos uno con Cristo. Tenemos la palabra. La palabra es eficaz, la palabra es vida, es viva. Si leemos la palabra, si nos empapamos con la palabra, muchas veces leemos la palabra y tal vez no la entendemos. Pero el Espíritu Santo nos lleva a unirnos, aunque no la entendamos en ese momento. Ahí nos unimos con Cristo. Los sacramentos, la palabra, la oración personal. La oración personal, miren, es cierto, muchos me pueden estar diciendo, ¿y cómo cuesta? Sí, hay momentos en que nos cuesta hacer esa oración personal. Pero recuerden que en un taller que dimos el año pasado, hablábamos de la oración. Hay que buscar los por qué a veces no podemos orar y apuntar, recuerden los que lo recibieron, porque la oración personal es sumamente importante. En la oración personal, el Señor nos habla muchísimas veces, muchísimas, nos habla en la oración personal. También tenemos la contemplación y la caridad fraterna. Hoy no tengo nada que decirte, Señor, pero te contemplo. Y puedo tener la imagen de Jesús. Puedo tener, ahora hay capillas virtuales que las ponemos y ahí tenemos el Santísimo Sacramento y ahí podemos hacer la contemplación. Y la caridad fraterna. Hay que ayudar al hermano, hay que ayudar al que necesita. Entonces vean los medios, sacramentos, la palabra, la oración personal, la contemplación y la caridad fraterna. Son 5 elementos que nos llevan a unirnos con Jesús. Bien, si la voluntad del intercesor está en todo de acuerdo con la voluntad de Cristo, ese intercesor se va a convertir en un intercesor consagrado. Miren, debe ser bellísimo, porque sinceramente yo les digo, yo no me considero una intercesora consagrada, o sea, ya ahí estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Pero se imaginan los santos, yo digo, Sor Faustina, el Padre Pío, o sea, cómo ellos se llegaron a unir con Cristo, que hubo momentos en que eran uno.
Y esos son intercesores consagrados. Ahora, ese intercesor consagrado dice lo que se necesita para vivir y orar como intercesor consagrado es una fe sin límites, pero una fe sin límites en la bondad, en la sabiduría y en el poder de Dios. Yo me considero que tengo una fe fuerte, o sea, he tocado fondo y por mi fe, yo creo que estoy aquí al frente de ustedes, pero sé que necesito más, que esa fe tiene que ser, o sea, con el poder de Dios, imagínense, una fe en sabiduría y en bondad. No soy bondadosa porque de ahí hice el closet y le regalé algo ahí a alguien que pasó. No. La bondad sería ya un tema aparte, pero hay que verla en muchas aristas. ¿Cómo somos bondadosos? Y además de eso, tenemos que hay un gran amor en nosotros, debe de existir un gran amor divino hacia la humanidad. Y yo creo que eso es lo que más nos cuesta, un amor divino hacia la humanidad. Amamos a ese habitante de calle que me toca la puerta todos los días y que viene resucio, orinado, defecado. O sea, a veces, ¿cómo nos cuesta ese amor a la humanidad? Tomamos a alguien que está en la calle y nos arrimamos y le damos una palabra de aliento. Ese es el amor divino hacia la humanidad. Y llegamos a más, imagínense, cuando ese intercesor consagrado se une al alma de Cristo, oigan, se une al alma de Cristo por medio del Espíritu Santo, es donde encuentra a todos los que le han pedido oraciones, a quienes necesitan de la ayuda de Dios, incluso a todas las almas del purgatorio, a la iglesia y a la humanidad entera. Cuando nos unimos al alma de Cristo. Yo me he preguntado muchas veces y le he dicho al Señor, uy Jesús, quiero unirme a ti, a esa alma. Y miren, o sea, es difícil porque como seres humanos nos rodean, hay mucho bullicio alrededor nuestro. Yo digo que esto se debe de lograr en un convento de esos contemplativos o en una montaña, ¿verdad? Como San Benito, en esa montaña que él se refugió solo. Ahí yo creo que sí, vamos a unirnos al alma de Cristo. Sin embargo, todo se puede cuando nos abrimos al Espíritu Santo. Y ahí muchas veces yo lo que hago es que apunto en papelitos, porque así se me olvida, sinceramente. Voy a orar por esto, por esto, por esto. Y yo apunto papelitos y los tengo ahí en una copa. Y antier, creo, estaba diciendo, uy, no, yo tengo que empezar a hacer otra vez más papelitos, porque ya tengo mucha gente. Y hablaba con una amiga y me decía, ay, vieras, Carmencita, es que ella reza todo el rosario completo todos los días. Y me decía, si vieras la cantidad de almas del purgatorio, dice, ya no sé, ya no, por todas, ella las tiene y se las sabe de memoria, dichosa, y reza por todas esas almas todos los días. Y yo dije, de verdad, o sea,
todavía me falta, porque es algo increíble. Bueno, yo mi memoria, ¿verdad? A veces así como teflón, entonces sí tengo que apuntar, pero eso es, esa unión con Cristo, esa unión con Jesús, nos hace ya orar por todas esas, por las almas del purgatorio, por la iglesia, por la humanidad entera. Bien, seguimos con el tercero, que es solidaridad con la iglesia y con la humanidad. ¿Qué hizo Jesús para salvarnos? Jesús se despojó de su gloria y se revistió de pobreza. Se identificó con nosotros casi que en todo. Yo diría que en todo, menos en el pecado. Él se hizo uno de nosotros, menos en el pecado. Nos dice 2 Corintios 5:21. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que Jesús se hizo pecado en lugar nuestro. Simple y llanamente, nosotros somos justos por medio del perdón de nuestros pecados. Porque Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. Qué fuerte, muy fuerte. Y aún, yo digo, y seguimos pecando. Con el carisma de la intercesión, el Espíritu concede el don de la compasión sobrenatural. ¿Qué es la compasión sobrenatural? La compasión sobrenatural es sufrir con. Vamos a sufrir con. El don es una gracia, dice el autor, que nos hace santos. El carisma es una gracia que nos permite hacer santos a los demás. Entonces, si nosotros tomamos esa compasión sobrenatural, cuando intercedemos por otros, tenemos que vaciarnos completamente de nosotros mismos. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos. Y en cierto modo, vamos a entrar en la otra persona. Vamos a hacer nuestro el problema de esa persona. Vamos a sentir muchísimas veces, vamos a sentir el dolor que está sintiendo esa persona. ¿Y por qué no? Muchas veces vamos a sentir el pecado de esa persona. Y es así, cuando nosotros nos vaciamos totalmente de nosotros y nos olvidamos y nada más nos enfocamos en esa persona por la cual estamos orando, así nos presentamos ante Dios también, en el lugar del otro, para poder acoger el amor y el perdón de Dios. Por medio nuestro, por medio del intercesor, Dios nos acoge con amor y nos perdona. Pero tenemos casi como lo que hizo Cristo. Él se donó a nosotros. Así nosotros como intercesores debemos de donarnos a los demás y tomar todo eso, el problema, el dolor, el pecado y presentárselo a Dios en el lugar de esa persona. Vamos para
ejemplificar esto que les acabo de decir. Vamos a leer Mateo 9:10. A ver, Mateo 9:10 dice, en cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Voy a leer el resto hasta el 13, creo. Al verlo los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra de Dios. Aquí está la receta. Misericordia quiero. Al principio les hablaba de esa medicina, de la misericordia. En esta cita se nos narra cuando Jesús, ¿verdad? Ya lo escuchamos, estaba acompañado de publicanos y de pecadores. Y los discípulos se sientan con él, con Jesús y con todos ellos a la mesa. Estaban en casa de Mateo. En este caso, vamos a ver que la casa de Mateo es el corazón del intercesor. Y me van a decir, pero ¿cómo? ¿La casa de Mateo es el corazón del intercesor? Sí. La casa de Mateo es el corazón del intercesor porque en esa casa se está recibiendo a publicanos, a pecadores, se recibe a los discípulos y se recibe a Jesús. Y ese es el corazón del intercesor. Tenemos que recibir a todos sin distinción de nada, ni de nadie. Entonces, la casa de Mateo es el corazón del intercesor. Y allí están con Jesús, con los discípulos, con los publicanos. Y Jesús mismo sirve a la mesa el menú de la gracia y misericordia divina. Lo escuchamos en la palabra. Él sirve el menú de la gracia y de la misericordia divina. Y con el vino de su espíritu alegra el corazón de todos los comensales. Porque él ahí no quitó ni a uno ni a otro. Todos eran iguales. Justos, pecadores, publicanos, todos eran uno a los que él amaba. Entonces, vean cómo hay que tener esa solidaridad con los que nos rodean, la solidaridad con la iglesia. Con la iglesia muchas veces, pues nosotros no estamos muy de acuerdo tal vez con los sacerdotes que nos envían, ¿verdad? A las comunidades. Y entonces se escuchan los rumores, los bla, bla, bla. Pero primero pensemos en esta casa de Mateo, donde recibió a todos. Así nosotros también como intercesores tenemos que recibir a todos. Pues bien, nos queda el último requisito, apertura al Espíritu Santo. El Papa Francisco, en una de sus pláticas que él hace los miércoles, que recibe, creo que fue en una de esas, no estoy muy segura, pero sí esto lo dijo el Papa Francisco. Él nos indica que el moverse con el Espíritu Santo no es fácil y que produce vértigo, dice el Papa Francisco. Y personalmente, él nos dice que a él le ha dado temor el dejarse mover por el Espíritu Santo. Yo lo leí y dije,
tiene razón el Papa Francisco. Da susto. No voy a decir miedo. Da susto. Moverse, dejarse mover por el Espíritu Santo. Pero para ser intercesor tenemos que abrirnos completamente al Espíritu Santo. ¿Y por qué nos da susto? ¿Por qué dice el Papa Francisco que da vértigo? Porque al abrirnos al Espíritu Santo es renunciar a todo aquello que nos perturba y que no permite que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros. Es renunciar a todo aquello que nos perturba. Tenemos que examinarnos y empezar a apuntar en un papelito qué me perturba, por qué, para poder abrirnos al Espíritu Santo. Juan 14:16 dice, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito para que esté siempre con vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pediré al Padre y lo tenemos con nosotros, al Espíritu Santo, todos los días, en cada momento, en cada ocasión. El abrirnos al Espíritu Santo y al decir Jesús, yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, podemos ver aquí una clave de la intercesión. ¿Por qué una clave? Porque es una promesa. Es una promesa muy clara hecha por Jesús. El Paráclito o el Espíritu Santo siempre estará con vosotros, nos dice Jesús. O sea, Él es una promesa y va a estar siempre conmigo y va a estar siempre con cada uno de nosotros. Los bautizados, los que creen en Él, no se perderán, tendrán vida eterna, dice la palabra. Pero los que son del mundo y viven según los criterios y la mentalidad del mundo, vamos a ver cuáles son esos criterios y esa mentalidad del mundo. ¿Cuáles son? La soberbia, el materialismo, la concupiscencia de la carne, las tentaciones que a cada momento llegan. Entonces, con toda estos criterios y esta mentalidad del mundo, no podrán recibir ni sentir al Espíritu Santo. Una persona que está metida en el mundo, imagínense, drogas, licor, sexo desenfrenado, va a poder percibir al Espíritu Santo, va a poder sentir al Espíritu Santo. Lo podrá llegar a sentir, sí, claro, en el momento en que salga de ese mundo y quiera una conversión. Para abrirnos al Espíritu Santo, hay que pedir la gracia. La gracia para ser dóciles, tanto en emociones como en direcciones. Porque el Espíritu Santo es alguien que está en nuestro interior. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que conocerlo. Él está ahí, está en nuestro interior. Yo esta noche les voy a preguntar, y cada quien dirá
a ustedes mismos, ¿verdad? No, no vamos a abrir micrófonos, pero yo les digo, ¿estamos nosotros siempre con el Espíritu Santo? Porque esa pregunta me la estoy haciendo yo misma. ¿Estoy yo, Carmen Ugalde, siempre con el Espíritu Santo? ¿Está doña Judith siempre con el Espíritu Santo? ¿O está doña Carmen siempre con el Espíritu Santo? Porque una cosa es que esté con nosotros, que el Espíritu Santo esté con nosotros, y otra es que nosotros estemos con el Espíritu Santo 24/7. Preguntémonos, ¿estamos día a día conectados con el Espíritu Santo? ¿Vivimos permanentemente con Él? Bueno, preguntas que pueden tener respuestas y son ustedes quien la van a dar. Romanos 8:26 dice, nosotros no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu viene en nuestra ayuda e intercede por nosotros con gemidos inefables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando nosotros le prestamos el corazón, pero así, le entregamos el corazón al Espíritu Santo, prestamos nuestras cuerdas vocales, podemos orar en lenguas. Y de esta manera nos unimos al amor de Dios en una contemplación silenciosa. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque es el campo de acción del Espíritu Santo, ayudarnos en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el maestro de la oración. Él es el que nos enseña a orar. Él ora con nosotros y en nosotros. Muchas personas, yo pienso que a veces hablan pues sin saber, ¿verdad? Y critican, es lo peor, que la gente que ora en lenguas, que eso es mentira, que está, ahí lo dice, Romanos 8:26. El Espíritu viene en nuestra ayuda e intercede por nosotros con gemidos inefables. Al ser el Espíritu Santo el maestro de oración y al ser el Espíritu Santo el que nos ayuda en nuestra debilidad, nosotros podemos pedir, Espíritu Santo, pedimos Espíritu Santo. Y en este momento, así, sin miedo, ahí en la casa, en la habitación donde están, digan sin miedo y lo pueden seguir diciendo cada vez que van a orar. Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, ora conmigo y en mí. Si estamos en un grupo, lo hacemos en plural. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Hoy aquí en esta plataforma podemos decirle, Espíritu Santo, enséñanos a orar. Ora con nosotros y en nosotros. Cuando se trata de interceder, el Espíritu Santo nos indica cuándo y cómo orar. Pero ustedes van a decir, pero ¿cómo me voy a dar yo cuenta? ¿Cómo que el Espíritu Santo me va a enseñar a mí? Disculpen, pero estoy empapada. Voy a limpiarme un poquito aquí. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Sí, el Espíritu Santo nos indica cuándo y cómo orar.
¿Cuántos de nosotros a veces nos despertamos a las 3 de la mañana? Y vean que yo les voy a contar algo que me pasó anoche. Bueno, ayer me acuesto, ya oré todo, ¿no? Y cuando en eso me despierto y digo yo, uy, las 3 de la mañana. Y empiezo a rezar la coronilla, pero fue así como un sobresalto. Y figúrense que en eso digo, pero ¿qué hora es? Y vuelvo a ver y eran las 12 de la noche, no eran las 3 de la mañana, ¿verdad? Y yo estaba rezando ya la coronilla. No me pasa siempre, es algunas veces, pero cuando me pasa, ¿verdad? Entonces, perdón, ¿cuántas veces nos hemos despertado? Y a veces no sabemos y decimos, pero es que, ¿qué? ¿Por qué? Ahí hay una inquietud. Puede ser, no puede ser siempre a las 3 de la mañana, puede ser a otra hora. O puede haber una inquietud en el día, que usted se sienta con aquello. Lo que nosotros también muchas veces llamamos corazonadas. Uy, tengo una corazonada. ¿Qué será? Miren, en ese momento, digámosle, Espíritu Santo, ¿qué necesitas? Jesús, ¿qué necesitas? Porque el Espíritu Santo nos conecta a la voluntad del Padre. Por eso, Él nos indica cuándo y cómo orar. Muchas veces, no sé, sentimos, escuchamos como, o abrimos la Biblia y nos sale un versículo que decimos, ups, y empezamos a orar con ese versículo. Así es como trabaja el Espíritu Santo. Es de esa forma que Él trabaja. Dice 1 Corintios 14:2, el que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por lo tanto, el orar en lenguas es de gran ayuda para todo intercesor, pero no solo el orar en lenguas, también los otros dones, palabra de conocimiento, profecía, sabiduría, discernimiento de espíritus. Pero esto lo obtenemos pidiéndolo. Decirle, Espíritu Santo, regálame los dones que yo pueda utilizar para ayudar a los demás. Hay que pedirlos con mucha fe. Pero si el Espíritu Santo nos los da, tenemos que usarlos con discernimiento y con mucha humildad. Si tenemos el don de lenguas, no es para llegar a la asamblea del ministerio o con los del ministerio y empezamos la oración y el que tiene el don de lenguas, ¿verdad? Para que todo el mundo se dé cuenta. No, hay que ser humildes y hay que saber discernir. Ahora, el Espíritu Santo nos da los dones, pero si no los usamos, también nos los quita. ¿Por qué? Porque los dones es para ayudar, para bien del que los necesite. Por eso el Espíritu Santo es el que siempre nos guía en la oración de intercesión al Padre a través de Jesús. Siempre que se intercede, debemos discernir cómo debemos orar y pedir la dirección de cómo vamos a orar. Cada vez que intercedemos, le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿qué necesitas? Jesús, ¿por qué quieres que yo ore? ¿Por quién quieres que yo ore? Como ejemplo les pongo que muchas veces estuve varios tiempo y sentía en mi corazón que el Señor quería que orara
por los que habían cometido suicidio, sobre todo muchos jóvenes. Estuve un tiempo que oraba casi que solamente por eso. Luego yo me di cuenta que aquí en Costa Rica el suicidio es increíble, la muerte por suicidio. Lo que pasa es que está prohibido decirlo, por eso no salen las noticias. Pero hay mucho joven que se ha suicidado, mucho joven que ha cometido suicidio. Entonces, ahí, pues, puse mi granito de arena, ¿verdad? En la guía de Jesús me pedía orar por los que habían cometido suicidio. Porque recordemos, ya casi voy terminando, que el Espíritu Santo reside en nosotros. Era lo que yo les decía. Él reside en nosotros. Ahora, ¿estamos nosotros con Él 24/7? Eso habría que ver. El Espíritu Santo siempre va a ser nuestro compañero de oración. Cuando se trata de ayudarnos a interceder, Él es el que se encarga del proceso de intercesión y nos ayuda a orar estratégicamente. Y es de esta forma que nuestra intercesión se hace efectiva por el poder y la dirección del Espíritu Santo. En la intercesión es muy importante saber para qué Dios quiere que oremos, se los vengo diciendo. Y al mismo tiempo, experimentar el poder del Espíritu Santo para que esa oración sea efectiva. Recuerden que siempre hay que mantenerse orando. Seamos personas orantes. Tal vez ustedes pueden decir, bueno, no, a mí el Señor no me ha llamado a la intercesión. Cuando a mí el Señor me llamó a la intercesión, el Señor a mí me preparó para poder tomar las riendas de todo lo que se me venía. Y con esa fe inquebrantable pude llevar a cabo y salir de todo el problema, de toda la enfermedad. Pero fue en ese llamado. Ahora, aunque no nos esté llamando a la intercesión, oremos siempre, seamos personas orantes. Seamos siempre, mantengámonos siempre en la oración, en la súplica, en la alabanza. Y orar en toda ocasión por medio del Espíritu Santo. Recuerden, somos centinelas. Tenemos que velar con perseverancia e interceder en compañía de los santos. Ellos nos ayudan también para interceder. Para concluir, voy a leer textualmente lo que dijo el Papa Pablo VI en la exhortación Gaudete in Domino el 17 de mayo de 1975. Esto me llamó mucho la atención, me gustó montones, por eso lo quise dejar para el final. Dice, el espíritu que procede del Padre y del Hijo, de quienes es el amor mutuo viviente, es pues comunicado al pueblo de la nueva alianza y a cada alma que se muestre disponible a su acción íntima. Vean qué hermoso lo que les he venido hablando de cómo abrirnos al Espíritu Santo, porque si nos abrimos, dice, a cada alma que se muestre disponible a su acción íntima. Él hace de nosotros su morada, dulce huésped del alma. Con él habitan en el corazón del hombre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo suscita en el hombre una plegaria filial impregnada de acción de gracias, que brota en lo íntimo del alma en oración y se expresa en la alabanza, la acción de gracias, la reparación y la súplica. Entonces, podemos gustar la alegría propiamente espiritual que es fruto del Espíritu Santo. Consiste esta plegaria en que el espíritu humano,
haya reposo y una satisfacción íntima en la posesión de Dios Trino, conocido por la fe y amado con la caridad que proviene de él. Hermosísimo. Dulce huésped del alma. Ese es nuestro amigo. Él es nuestro consejero. Él es nuestro guía. Seguidamente vamos a escuchar un canto, una alabanza al Espíritu Santo para entrar en oración, en una oración que dócil al Espíritu Santo vamos a hacer todos. Ahí ustedes van a empezar a orar en sus casas conmigo. Vamos a ver, guiados por el Espíritu. Así es que, Milenita, me pones la alabanza para luego empezar la oración.